Yo nací en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, el 21 de junio de 1934. Mi padre era un emigrante gallego que vino a Cuba en el año 21 con un hermano de él, de Valdoviño, de La Coruña, España. Y nací en esa fecha. Nacieron posteriormente 3 hermanos más míos. Y bueno, mis primeros años fueron en la ciudad de Camagüey. Allí hice los estudios míos. Vivíamos muy pobremente, muy humildemente vivíamos. Él tenía que luchar mucho para mantenernos. Y ahí me fui desarrollando como, según, de acuerdo con la época que vivíamos, ¿no? Me incliné, ya en los primeros años, cuando era pequeño, me gustaban mucho las artes plásticas. Desde niño siempre me dedicaba mucho a dibujar, a pintar. Inclusive algunos dibujos míos se publicaron en una publicación que había aquí en La Habana, creo que era del País Gráfico o algo de eso. Y algunos dibujitos me los publicaron allí, siendo yo pequeñito y teniendo contacto con ellos a través de la correspondencia, ¿no?, que la hacía mi madre. Y de allí yo continué en aquella actividad y alrededor de 12 o 13 años tenía cuando empecé a asistir a la Escuela de Artes Plásticas de Camagüey, que era una escuela que no estaba oficializada, allí los profesores estaban laborando voluntariamente para lograr, si la escuela lo oficializaban, tener un trabajo y un salario. Muchos de ellos, inclusive Jorge Archi, fue uno de los profesores, era unos profesores que pasaban por allí, Jorge Archi, que iban de La Habana allí a dar clases y regresaban y estaban así, luchando. Era gente que luchaba mucho. Mis profesores todos eran cubanos, pero habían tenido mucha influencia de la pintura europea. Habían pasado por Europa casi todo, aunque eran pintores cubanos, no conocidos, no habían logrado un prestigio como pintores, pero bueno, estaban ejerciendo como profesores y hacían lo que podían siempre. Esa fue mi primera etapa de seguir estudiando la primaria y me incliné ya, inclusive me gustaba el cine, me gustaba mucho el cine. Allí se hacían, me acuerdo que había un camarógrafo de apellido Cano, ahí en Camagüey, que hacía unas cosas que se proyectaban en los cines, que eran fijas. Y a veces yo le hacía ilustraciones y le hacía dibujos y la ponían en las pantallas de los cines. Y esa fue mi actividad más hasta cuando tenía 22 años, que vine para La Habana. Vine para La Habana a los 22 años y a buscar mejores perspectivas. Yo trataba de elaborar en la publicidad, pero mis conocimientes técnicos estaban muy lejos de lo que era la publicidad, porque no tenía nada que ver aquel dibujo publicitario con lo que tú estudiabas en una academia de pintura o de dibujo. Y aquí fracasé en los primeros tiempos, tuve que vender dulces. Yo se lo dije a él en una entrevista que me hizo anterior, tuve que vender dulces tocando puertas para poderme mantener aquí y así seguir luchando hasta que, por tener los conocimientos de pintura, hice determinados nexos, conocí a determinadas personas que me ayudaron. Y un buen día me invitaron a que hiciera una escenografía para un comercial de televisión. Y yo dije, bueno, pues yo soy escenógrafo. Y entonces dice, no, pero tú no eres escenógrafo, pero tú puedes hacerlo. Y lo hice. Previamente, tengo que decir, yo trabajé también con la Academia de Arte Dramático que dirigía Mario Rodríguez Alemán. Y teatro. Trabajé, hice cosas de teatro también allí. Posteriormente, bueno, me incorporé ya al dibujo, a la escenografía esta
para hacer comercial, porque en Cuba se hacían muchos comerciales, para otros países inclusive, y de calidad, porque tenía bastante calidad lo que hacíamos aquí en Cuba. Y estuve trabajando en Publicitaria Siboney, que es una agencia que era también propietaria de una marca de jabones, de cosméticos. Y ellos creo que se desarrollaron primero haciendo un departamento de propaganda propio, pero bueno, se extendieron tanto que llegaron a ser una de las principales empresas publicitarias de Cuba, Siboney, que radicaba ahí en el Nuevo Velado, y ahí trabajé con ellos muchísimo. Hay un vuelco, hay un cambio, un giro de 180 grados cuando se nacionalizan todas las empresas en Cuba. Al nacionalizar las empresas, aquella actividad que era la publicidad y que movía toda una serie de recursos en el país, recursos en los medios de comunicación, cesa aquella actividad. Y yo me quedé cesando, a mí me dejaron sin trabajo, en Publicitaria Siboney me quedé sin trabajo, y bueno, tuve que buscar nuevos horizontes. En aquel momento no tenía perspectivas, porque me quedé ahí sin trabajo. Hice contactos, los contactos míos con el ejército rebelde, que tenía un departamento de cultura, teatro, en la parte de teatro, y estuve trabajando con ellos algunos meses. Y allí me conocí a muchas personas que posteriormente formaron parte de la dirigencia del ICAI, y a través de ellos yo entro en el ICAI en el mismo año 59, en el verano del 59 yo comencé a trabajar en el ICAI, a través de Julio García Espinosa específicamente. Yo empecé allí, enseguida hablamos, él me conocía, sabía del trabajo que yo había hecho con el departamento de teatro, y me quería mucho, de verdad, nos llevábamos muy bien, y empecé a trabajar en producción, como asistente de producción. A mí la primera producción que me invitaron a hacer fue Tierra Olvidada, que es en la Ciénaga de Zapata, un documental en la Ciénaga de Zapata, que fue muy bueno, de muy buena calidad. Lo dirigió un señor que había trabajado con los neorrealistas italianos y sabía dirigir muy bien a los actores naturales, y fue para mí una gran experiencia aquello. Yo nunca había hecho cine, ni primera vez que yo hacía cine, pero de verdad que me sentí muy bien haciendo aquello, y los resultados fueron maravillosos. Yo sufrí un accidente, un choque, precisamente íbamos para la Ciénaga de Zapata a grabar unos sonidos para ambiente, para el documental al que yo me refería, Tierra Olvidada. Y tuvimos un choque en Jovellanos, después de Jovellanos. Ahí se mató un grabador de sonido de apellido New Hall, que no trabajaba con el ICAI específicamente, trabajaba para la televisión. Pero él fue como una persona a la cual se le contrató para hacer este trabajo, ¿no? Desgraciadamente él falleció en ese accidente. Yo tuve un trauma grande en la pierna, y después tuve que estar fuera del trabajo unos meses, porque después del accidente tuve un receso. Hice el carnaval que fue filmado hice también Ritmo de Cuba con Néstor Almendros, como director. Era sobre, ya lo dice la palabra, eran ritmos de Cuba, que eran una cosa musical, en la que estaba Sonia Calero, estaba, lo hicimos allí, me acuerdo que lo hicimos en el teatro que se llamaba Carlos Marx, no, se llamaba entonces Chaplin. Le pusieron Chaplin primero, después dicen que a Chaplin no le gustó que hicieran eso y tuvieron que cambiar el nombre. Y sí, hice ese trabajo,
hice carnaval, pero que el ICAI crea, viene el ICAI crea entonces un departamento que se llama Enciclopedia Popular. Era una unidad de trabajo que hacía todos los procesos del cine y se dedicaba a hacer pequeños documentales como notas. Era un producto que era mediocre, el resultado no era de gran calidad, pero por allí pasaron muchos compañeros que se desarrollaron precisamente allí haciendo esas cosas. Pasaron muchos compañeros, hicimos una infinita cantidad del número de este producto. Durante 2 o 3 años estuvimos trabajando en él, hasta que, bueno, después cesó ya, hubo cambios en las estructuras internas del organismo, y entonces me dediqué a seguir haciendo documentales. Trabajando con la Enciclopedia Popular, allí se aprovechó el espacio que teníamos de producción para hacer algunos documentales. Entre ellos hicimos uno sobre Portocarrero, que nos dio mucha lucha porque Portocarrero es pintor, y entonces recuerdo que, bueno, se filmó lógicamente a color, ¿no? Y él estaba siempre en desacuerdo con los colores que salían en la imagen. Siempre estaba en desacuerdo, siempre teníamos discusiones. En el documental que realizamos sobre Portocarrero ocurrieron cosas muy interesantes, porque ¿qué pasa? Que Portocarrero era muy celoso con su obra y él no quería que los cuadros salieran de su casa, y nosotros le dimos absoluta seguridad. Inclusive Alfredo Guevara tuvo que conversar con él porque no estaba seguro, y le pusimos, había un miliciano con una metralleta que cuando trasladábamos las obras de Portocarrero hacia el estudio, porque nos filmábamos allá en el estudio de Cubanacán, aquel hombre con la metralleta al lado de los cuadros de Portocarrero, y Portocarrero los miraba y se sentía orgulloso de ver que sus cuadros eran cuidados con un hombre armado. Dificultades siempre tuvimos en la filmación, siempre, pero bueno, las dificultades nosotros siempre las superamos, porque yo te digo una cosa, mira, a veces tú tienes los problemas y los problemas te hacen crear, los problemas te hacen buscar soluciones, y buscas a veces soluciones que son mejores que si te hubieras ido por la otra vía. Esa es mi experiencia en el cine. Siempre tuvimos que luchar mucho con la escasez, con la falta de dinero, con el problema del transporte, porque hay que desplazarse mucho, pero siempre buscamos soluciones. Y no fue un elemento, yo creo que vencimos siempre en eso. Siempre vencimos en eso. Además, el cine documental es una gran escuela, porque el cine, te voy a explicar, el cine documental prepara al productor para tomar soluciones ante muchas situaciones que se presentan. ¿Por qué? Porque eso te obliga, es un cine muy versátil, muy diverso, temático, muy temático. El tema puede ser muy diverso. Lo mismo trabaja en una industria de pintura, que en una textilera, que en el campo, que tocando el tema agropecuario o el tema genético, y eso te da una serie de conocimientos que después tú inclusive aplicas en otras producciones que tú realizas, cuando es necesario aplicarlo, buscar soluciones a veces que son necesarias desde el punto de vista del campo o de la ciudad, ¿no? Ese contacto con la producción, con las personas en la calle, te favorece mucho en el trabajo futuro de producción. El primer largometraje que yo realizo es El Huésped, dirigida por Eduardo Manet. Esta producción fue realizada, filmada en Campo Florido y en Jibara. Bueno, para mí era complicada porque era lo primero que hacía, pero resolvimos todos los problemas.
porque tuvimos una gran ayuda. Por ejemplo, en Guevara nosotros tuvimos una gran ayuda tanto del gobierno, de las autoridades de allí, como del pueblo de Guevara. Porque aquella gente, cuando veían que íbamos a realizar una película, se ponían en función de nosotros, se ponían casi todo. Y pudimos hacer la película allí y en Campo Florido. Hubo anécdotas muy interesantes allí. Me acuerdo que a Raquel Revuelta hubo que aclararle la cabellera, porque ella tenía el pelo muy negro, y hubo que teñirla, y se le quemó el cuero cabelludo cuando le estaban aplicando para aclararle, que primero quitarle el color que tenía, se le quemó todo el cuero cabelludo. Y eso fue un sufrimiento tremendo. La película Lucía fue de gran complejidad desde el punto de vista de producción, porque además son tres películas en una, en realidad. Son tres películas en una, cuyas temáticas son diferentes. El modo de producirla, de preparar la producción tenía que ser diferente, de acuerdo con las locaciones, de acuerdo con la temática, de acuerdo con las situaciones que se presentaban de producción. Pero tengo muchas anécdotas de Lucía. De la primera parte de Lucía, nosotros hicimos un estudio muy grande de muchos aspectos que había que tocar en la temática de la película, inclusive de la forma de lucha, la forma de guerra entre cubanos y españoles en aquella época. Hicimos estudios que recuerdo que íbamos a estudiar a la Biblioteca Nacional, a buscar documentación y asesorarnos de cómo procedían ellos en la lucha, en la infantería. Hicimos piezas de artillería, se reconstruyeron piezas de artillería de la época, cañones, se reprodujeron cañones de la época para la secuencia de la batalla de Jibacoa, en el Valle de Jibacoa. Después como el cine es creación, el cine de efectiva es creación, y a la hora de crear hubo ciertas variaciones, en la concepción de Humberto con respecto a la secuencia esa de la batalla. Hicimos un fuerte español allí, aprovechando las características del terreno, de la geografía del Valle de Jibacoa, y que fue una obra escenográfica extraordinaria. Lamentablemente, por la misma creación del cine, no creo que se podía haber aprovechado más la imagen de aquello. No fue así, pero se hizo un gran trabajo. La concepción de Humberto cambió porque más se ligó a la cosa de cimarrones que a la lucha de ellos de infantería, para lo cual nos habíamos preparado todo, ¿no? Se hicieron piezas de artillería, se hicieron estudios de cómo combatían ellos, cómo se situaban, cómo manejaban las piezas de guerra. Entonces, se hizo un estudio muy grande. Ahí hubo variaciones en eso. Y él se fue más por la parte esa de la lucha cuerpo a cuerpo entre cimarrones y españoles, la cosa en el río, se fue por allí. En la segunda parte de Lucía hay anécdotas muy interesantes. Esto se rodó en Cienfuegos, ¿no? Esa parte se hizo en Cienfuegos, porque escogimos Cienfuegos por las características arquitectónicas que tiene la ciudad para esta historia. Y allí, hay una huelga, la parte esa tiene una gran huelga que fue muy interesante, porque cuando eran mujeres tabaqueras que laboraban y salieron de huelga, en la huelga. Y ahora, ¿qué pasa? Que la policía usaba unos bastones para golpear. Nosotros resolvió la realización de los bastones con unos tubos plásticos que se usaban para los desodorantes. Y entonces eran las barras aquellas largas plásticas que eran desde un punto de vista práctico, eran inofensivas,
pero que hubo que ponerle unos extremos adheridos con puntilla, y en la lucha, durante el rodaje, una de las huelguistas, que era esposa de un dirigente de ahí de Cienfuegos, fue golpeada y hubo que llevarla para el hospital sangrando porque se le hizo una herida en la espalda. Y aquello, bueno, aquello era, nosotros muy preocupados. Después el esposo comprendió la situación y no pasó nada, ¿no? Pero ahí hubo personas golpeadas de verdad en la filmación esa, de verdad que fue ruda, fue dura, pero bueno, se logró la imagen que se quería. En el tercer cuento tuvimos ciertos problemas al principio con la actuación de Adela Legrand, porque Adela Legrand parece que ella pasó un curso de dramaturgia, empezó a estudiar dramaturgia con el hermano de Raquel Revuelta, y ella no entraba en el papel bien y tuvimos que hacerle variaciones. Eso nos creó problemas porque hubo que cambiar el plan de rodaje, pero bueno, todo se logró después perfectamente bien, porque ella se acopló muy bien a las escenas posteriores, a los exteriores, a las partes de rodaje exteriores. Ella estaba muy acoplada, no así en los interiores al principio. Las discusiones esas con el alfabetizador y el marido, que crearon ciertos problemas, pero bueno, ya después se adaptó a todo y todo salió bien. Vamos a ver cuánto se demora la señorita hoy. A esta, desde que tiene novio, hay que despertarla. ¡Vamos, cosa linda! ¡Gila, gila! ¡Está bueno ya! ¡Mira que ustedes son! ¡Vamos, mijita! ¿Cómo te demoraste? Si esto ahora no te quiero ver con el maridito acostado en la cama. Y eso que ustedes no saben que dice mi novio, que el día que me case, esta que está aquí no pega el lomo, ¿saben? Imagínate, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Y tú qué estás diciendo? Que él dice que no puedo trabajar más. ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¿Pero qué pasa usted? ¡Que trabaje! Oye, vejiga, así que tú eres de las chiquitas esas que se montan en los camiones para ir a la granja a buscar marido, ¿no? Ay, Ángel, no me digas nada, que tengo una mañana mala hoy. La verdad que no me siento nada bien. Yo no sé qué diablo que te pasa a ti. ¿Quién me lo iba a decir? Eres mi marido como si no lo fuera. ¿Qué fue lo que creíste, chica? Que la cosa iba a ser así, de estar bailando musiquita extraña con todos los machos que te encontrabas por el camino. Pero sí que... Tú estás muy equivocado, ¿oíste? No sé qué diablo te pasa. Maldición, coño, sí. Sí, pero eso no va a ser así, ¿oíste? Sí, desde que yo me casé contigo no tengo Estamos mamá equivocados. ni para mi madre. Nada más ¿Crees que que yo voy a para ti. aguantar que ningún tipo de esto venga aquí a estar mirándote y a estar queriendo bailar contigo y nada de eso? Porque yo quiero que tú me obedezcas a mí, ¿oíste? Porque para eso tú eres mi mujer. Está Tú bueno vas a ser ya. para mí nada más, ¿oíste? Está bueno ya. Tú vas a ser para mí nada más. Está bueno ya. Tú vas a ser para mí nada más. Como yo quiero, coño. Otra de las producciones que yo realicé como productor fue La ausencia, que toca un tema psicológico muy complejo. No fue una película muy admirada por el público, por esa razón, porque muchos no la comprendían. Sin embargo, en lo que son la gente científica, la gente que trabajaba aquí con la psicología, les gustó mucho la película por la temática que tomaba, porque era un individuo que tuvo un problema como de traición, ¿no? Y después le afectó eso en un accidente que tuvo, que perdió la memoria. Y la temática en sí no le gusta al gran público, pero la película fue muy interesante, dirigida por Alberto Roldán. Allí hubo un trabajo grande, con los actores, con Miguel Navarro, por ejemplo, que tenía la hemiplegia de que él no podía mover parte del cuerpo y tuvo que estudiar, lo pusimos en el hospital psiquiátrico para que aprendiera los movimientos y se educara en ese sentido. Hizo un gran papel, Navarro hizo un gran papel en esa película. Es lamentable que la película en sí no haya tenido la aceptación que
que pudiera haber tenido, pero bueno, fue así. El cine es así. Mi vida como productor fue dura, fue difícil, pero no me lamento, no me quejo. Creo que hice todo lo que pude, hasta donde pude alcanzar yo las posibilidades que tuve. Tuve muchos accidentes que me impidieron también, accidentes hechos del propio cine. El propio cine varias veces tuve fracturas, tuve accidentado y estoy contento con lo que he hecho, estoy orgulloso de lo que he hecho, del resultado. Quizás pude haber hecho más, pero bueno, llegué hasta donde las posibilidades me permitían. Y para los que quieran, aunque muchos rehuyen ser productores, porque piensan que esa es la última carta de la baraja, pero bueno, es un oficio más, un trabajo más que hay que realizar en el cine. Y sí, les digo que tienen que tener un conocimiento muy general de todo, de todo. Un productor, para dominar todas las problemáticas que se presentan en una película, tiene que conocerlo todo y prever sobre todo, prever. A veces uno sabe que va a ser algo muy difícil y tiene que tener en la mente cuál es la solución por si viene el fracaso por una parte y cómo buscar la solución por otra parte. Eso es muy importante. Y que estudien mucho y que sientan el cine como arte dentro del marco económico, porque el cine es una industria y tiene un marco económico, pero dentro de ese marco económico hay que crear, porque el cine es un arte y por lo tanto el resultado tiene que ser un resultado artístico y eso tienen que tenerlo en cuenta. Es lo que yo les aconsejo, que tengan en cuenta este factor.